Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de consejos prácticos de liderazgo en la vida del pastor con el pastor Kyle Bauer. Qué bendición tener de nuevo con nosotros al pastor Kyle Bauer, quien es pastor por ya muchos años. Tiene varios estudios en divinidad, tiene su maestría y acaba de sacar su doctorado en ministerio, y quien hizo, y Comprensión de los Tiempos fue parte de esto, lo que llamamos el discipulado del corazón. Y les recuerdo, este discipulado del corazón se encuentra en, en la página web, y está ahí disponible en la página de inicio con semana a semana cómo hacerlo para que ustedes lo hagan y lo hagan en su iglesia. Es muy importante esta parte transformacional, y gracias al pastor Kyle Bauer que se tomó el tiempo por hacer esta investigación, este estudio y desarrollar este proyecto. Muchas gracias, pastor. Pero hoy lo tenemos dándonos consejos, y con él vamos a tener varios pastores que también van a hablar sobre su corazón con preguntas y comentarios. Entonces le damos la bienvenida al pastor Kyle. Pues muchas gracias, muchas gracias. Ya terminé toda esa obra. Gloria a Dios. Ya se me quitó un peso de encima. Sí, y les agradezco a todos los que participaron en eso. Fue muy bonito hacer todo eso. Quiero comenzar con una palabra de oración y luego vamos a entrarle. Señor Jesús, nosotros invitamos tu presencia en este lugar. Señor, tú eres la cabeza de la iglesia y no nosotros. Aunque somos líderes y servidores dentro de la iglesia, tú sigues siendo nuestro buen pastor, la cabeza de tu iglesia. Entonces, Señor, yo pido que tú derrames de tu Espíritu Santo en esta conversación hoy, Señor, y que tu Espíritu nos guíe. Señor Jesús, pastoréanos hacia la salud espiritual para poder vivir para ti durante estos tiempos peligrosos en que vivimos. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Muy bien y muy buenos días todos. No voy a hablar muchísimo. Cuando yo digo eso a mi iglesia nunca me creen porque siempre termino hablando para largo. Este, pero voy a intentar porque tenemos otros pastores con nosotros de panelistas esta mañana y quiero también escuchar de ellos. Entonces, quiero hablar sobre unos consejos pastorales y eso se aplica para los líderes, para los pastores, para los servidores y la congregación, los congregantes de nuestra iglesia. No necesito recordarles de que nosotros vivimos en tiempos peligrosos, tiempos donde hay herejías que se están creciendo y difundiendo en el cuerpo de Cristo, especialmente aquí en los Estados Unidos. Está fea la cosa. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para vivir en esos tiempos? ¿Y cuál es mi consejo pastoral? Y luego vamos a escuchar de otros hermanos pastores. Quiero comenzar con una corta anécdota de que el otro día estuve mirando a mi hijo menor, Caleb se llama, él tiene 13 años, estaba en un partido de básquetbol y eso fue su primera vez jugando básquetbol. Entonces tiene mucho que aprender, pero creció bastante. Entonces en su partido, uh, él, tanto como los otros muchachos, querían jugar como los profesionales. Ellos querían manejar la pelota como un profesional y hacer los movimientos como profesional. Y ellos terminaron ganando solo por pura gracia de Dios, porque, pero ellos terminaron ganando, pero fue horrible. Ellos no estaban pensando bien, estaban tirando la pelota hacia el aro, hacia el básquet, desde casi la media cancha.
Estos tiros no son de alto porcentaje, no estaban haciendo buenos pases con la pelota, no estaban jugando buena defensa. Ellos cuando tenían sus tiros libres, casi no atinaron ninguno. Pudieron haber metido tal vez 10 o 12 puntos más con solo hacer sus tiros libres, pero bien que todos quieren parecerse profesionales. Pero hoy fue desastroso. Casi arranqué todos mis cabellos mirando este partido. Y, y no importa cuán bueno una persona piense que es, si deja de hacer las cosas fundamentales, hasta cuando uno es profesional, cuando deja de hacer las cosas fundamentales, uno va a perder y hacer desastroso el partido. Entonces, hay 5 cosas que brevemente quiero repasar. ¿Cuáles son cosas más fundamentales? Y no quiero que esto suene como algo ligero o algo que, no, pues, ¿de qué está hablando el pastor? Yo ya sé todas estas cosas. Va a decir, ir a la iglesia, leer tu Biblia, llorar y las cosas que hemos escuchado sin fin veces. Pero en mi tiempo primero como seguidor de Cristo y luego como pastor, no podemos tomar en poco las cosas fundamentales de nuestra fe, como un partido de básquetbol, o sea, póngale el deporte que más te guste, es igual, si sea el béisbol o el fútbol, no importa. Si tratas de hacer todo profesional sin hacer las cosas que te ayudaron a llegar a este punto y dejas de hacerlo creyendo de que ya llegué, ya sé mucho, ya estoy bien y dejas de hacer esas cosas, vamos a terminar perdiendo. Entonces, quiero repasar 5 cosas que yo practico en mi vida diaria, las cosas que yo sé que si dejo de hacerlas, no importa el doctorado, no importa el pastorado, no importa todo lo que yo he aprendido y todo lo que yo sé, y enseñar y todo, no importa. Si dejas los fundamentales, uno se va a descarriar. Entonces, ¿cuáles son esas cosas? Número 1, vivir una vida de arrepentimiento. No tengo que persuadir a nadie aquí de los que están escuchando de que desde que conocimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a los pies de Cristo, de que desde entonces hemos cometido pecado. Estoy seguro que ayer cometiste pecado. Yo sí, hay cosas en mi vida de que todos los días tengo que presentar delante del Señor y decir, Señor, perdóname este pensamiento, perdóname mi mal carácter, perdona esas palabras que salieron de mi boca, perdóname la, el enojo que explotó de mí. Y el Señor sigue trabajando en uno y uno va mejorando, gloria a Dios, pero es un estilo de vida, que el arrepentimiento no es una cosa de una sola vez, que vine a los pies de Cristo, renuncié a mi vida pasada y ya estuvo, no tengo que volver a hacer nada por el resto de mi vida hasta que llegue al cielo. No, no, mera verdad es que fallamos en muchas cosas. Yo comparo nuestra vida en Cristo como una persona que haya quebrado un hueso, digamos que quebraste un hueso en la pierna y fuiste al hospital, te enyesaron la pierna, o sea, pusieron el hueso de regreso, enyesaron la pierna y cuando sales de con el doctor vas corriendo y brincando, ¿verdad? No, pues claro que no, porque todavía necesitas sanidad, necesitas tomar tiempo para que se componga tu cuerpo. En la misma forma, cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos endereza, nos perdona, nos enseña e instruye la manera en que debemos de vivir mediante su palabra.
pero todavía hay un proceso de sanidad de los efectos que nos hicieron, que nos hizo el pecado. El pecado sí nos afectó. Perdonados, sí. Limpiados por la sangre de Cristo, sí. Pero todavía con efectos y quebrantamiento y fracturas y carácter de la persona antigua que quiere regresar también. Entonces es un estilo de vida de arrepentimiento. Cuando haya yo hecho mal, de ser pronto para regresar al Señor y decir, Señor, perdóname. No importa si lo hayas hecho 10 veces o sin fin veces. No, mi corazón está dirigido hacia ti. Mi enfoque, mis ojos están en ti. Me arrepiento por esa explosión de enojo. Disculpa, me arrepiento por esa palabra. Me arrepiento por ese pensamiento. Me arrepiento. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Renueva un espíritu recto dentro de mí y siempre llevar esta actitud y no dejar de ejercitar esta cosa fundamental y necesaria en nuestras vidas. El momento que pensamos que no necesitamos arrepentirnos por algo, estamos fritos, porque no hay día que pase que no necesitamos más de Jesús. Entonces, ese es número uno, vivir un estilo de vida de arrepentimiento. Número dos, pasar tiempo con el Señor. Yo sé que eso suena tan frívolo, tan trivial, tan de principiante, pero es tan necesario. Deuteronomio 10:8 dice, déjame sacar mi Biblia aquí. Deuteronomio 10:8 dice, en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto del Señor, a fin de que estuvieran delante del Señor para servirle y para que bendijera en su nombre. Estoy consejos pastorales para líderes, para servidores y pastores por igual. Hay tres cosas que el Señor apartó en la tribu de Leví. Número uno, llevar el arca del Señor. O sea, cargar su presencia. Eso, los levitas eran como los pastores, los llamados al ministerio, los apartados para esta obra. Y ellos tenían que llevar, cargar la presencia del Señor delante de la gente. ¿Qué mejor trabajo tenemos nosotros como líderes de llevar la presencia de Dios en nuestra vida? Y cuando llegamos a nuestro lugar de servicio o llegar a la iglesia, donde quiera que estemos, estamos llevando la presencia del Señor. Y luego la segunda cosa después de cargar con la presencia del Señor es pasar tiempo en su presencia, o sea, esperar en su presencia y ministrar delante de Él. ¿Cómo se hace eso? Estando en su presencia. Llevas la presencia y luego estás frente a esa presencia, esperando en Él, ministrándole, adorando. Y eso es en tu vida personal. Y el Señor ahí se encuentra contigo, ahí te habla, ahí desarrolla las escrituras delante de ti. Y luego la tercera cosa es bendecir al pueblo en su nombre. En otras palabras, llevar la presencia del Señor, pasar tiempo en la presencia del Señor y lo que el Señor te haya revelado allí, eso es con lo que bendices al pueblo. Si yo no estoy en la presencia del Señor, recibiendo de Él, ¿qué tengo yo para dar a la gente? Lo único que tengo para dar a la otra gente es solo yo. ¿Y qué soy yo? ¿Quién soy yo en comparación a quién es Dios? Yo no soy nada. Entonces, para poder servir a la gente, bendecir a la gente, guiar, instruir y enseñar a la gente, yo tengo que estar en la presencia del Señor, recibiendo de Él.
Entonces, pasar tiempo en la presencia del Señor es crucial, crucial. Y si uno no pasa tiempo en la presencia del Señor, entonces uno se abre más fácilmente a la basura de este mundo para que estas cosas del mundo te hablen, te seduzcan, te quieran apartar del Señor. No, tienes que vivir apegado al Señor. No importa cuánto tiempo le hayas servido, si le conociste ayer o si has caminado con él por 50 años, no importa vivir apegados a él en su presencia. Número 3, aferrarnos a su palabra. Siempre hay otras voces que nos quieren hablar. Cuando Dios habló con Adán y su esposa en el huerto de Edén, Él les dio una directiva. No coman de este árbol de la ciencia del bien y mal. En cuanto lo hagan, ciertamente morirán. Y luego, ¿qué pasó? Vino la serpiente con una diferente voz, una diferente palabra. ¿Acaso Dios te ha dicho? Oh, sí, 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 Él me dijo. No morirás. Ahí viene la otra palabra. Y tú tienes que decidir desde ya qué palabra lleva más autoridad en tu vida. Porque no cada palabra afuera en este mundo puede ser la palabra verdadera. Pero hay muchos diferentes puntos de vista. Colosenses 2:8. Miren que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme a Cristo. Hay cosas en este mundo, hay otras voces, otras filosofías, otras doctrinas, otras perspectivas que vienen siendo muy seductoras, que al parecer tienen algo de razón o tienen tal vez mucha razón, pero eso viene conforme a la mentalidad humana, como nosotros vemos, como nosotros pensamos, y no como Cristo piensa. Y no tenemos el lujo de recibir las cosas de este mundo solo con una mentalidad humana y decir, no, pues tienen razón. Y ahí se meten las herejías, ahí se meten las cosas que te vayan a destruir la fe y apartar de Cristo. No importa cuánto tiempo hayas caminado con Él, no podemos soltarnos de leer su palabra. Yo sé que eso suena muy fundamental, pero es de lo que estoy hablando, de los fundamentales. Y si dejamos de hacer esta cosa tan fundamental, nosotros nos exponemos para cosas que nos van a seducir, que nos van a querer apartar del Señor. Número 4, escuchar la voz del Señor y obedecer la dirección que Él nos da. Escuchar y obedecer. Escuché una historia de Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho es un coreano que tiene la iglesia más grande del mundo que por lo menos en décadas pasadas era la más grande del mundo. Pero una persona le preguntó, pastor, ¿cómo creció su iglesia? ¿Cuál es el secreto? Y él dijo eso, yo me dedico a escuchar y obedecer. Es todo. Y eso es lo que dije al principio en la oración. Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, no la soy yo. Obviamente no la soy yo de la iglesia mundial, pero tampoco la soy de la iglesia que yo pastoreo. Yo soy un subpastor. Jesús es el buen pastor y la cabeza de su iglesia. Yo recibo mis direcciones, instrucciones y mis órdenes de Cristo Jesús. Y eso es lo que yo hago y es el a quien sigo.
Entonces hay que escuchar su voz y obedecer su dirección. Es algo que nosotros siempre decíamos a nuestros 4 hijos cuando eran chiquitos. Oídos para escuchar, corazón para obedecer. Siempre era el lema de lo que decíamos a nuestros hijos. Y número 5, y es la última cosa y luego vamos a hablar con los otros pastores. La quinta cosa, orar en el Espíritu Santo. La oración, sí, la oración en tu idioma natural, sí, eso también hacemos. En español siempre andamos orando, pero no siempre sabemos qué orar, dice el libro de Romanos. No siempre sabemos cómo orar. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a orar e interceder cuando se nos acaban las palabras en español, cuando se nos acaban los pensamientos, este, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces, todos los días, cuando yo oro por las cosas que sé orar, sé con mi conocimiento racional, pero luego oro mucho en el Espíritu Santo porque yo necesito de su ayuda para orar más allá de lo que soy capaz en mis capacidades naturales. Entonces, estas 5 cosas, vivir en una vida de arrepentimiento, pasar tiempo con el Señor, aferrarnos a su palabra, escuchar su voz y obedecer su dirección y orar en el Espíritu Santo. Son entre las cosas más fundamentales que nos van a ayudar a seguir apegados a Cristo y caminando bien y siendo fructíferos en nuestras vidas. Entonces, entonces, eso es lo que vamos a hacer para manejar las próximas, el resto de nuestro tiempo. Quiero escuchar brevemente de cada uno de nuestros pastores aquí en el panel y luego quiero abrir el chat para preguntas. Si hubiera preguntas de los participantes, un tema específico, consejo pastoral que quieren escuchar de este panel. Entonces quiero abrirlo a nuestros otros pastores. ¿Cuáles son sus pensamientos acerca de los fundamentales de nuestra fe y el tema de hoy? Entonces, me gustaría comenzar con Pastor Fabio. Que Dios me los bendiga. Fabio Padilla, pastor de la Iglesia Cuadrangular Lima Templo, acá en Perú. Y bueno, en este tiempo sirviendo también como líder nacional de nuestra iglesia en el Perú. Completamente de acuerdo con el pastor Kyle y gracias, pastor, por compartir estos fundamentales, porque hay que llamarlos así. Estos son fundamentales. No podemos olvidarlos. La vida de arrepentimiento es algo que en lo personal yo no solamente, como se dice, soy redarguido constantemente por el Espíritu, sino que también muy enfocado en el arrepentimiento y enseñando y animando a muchos a vivir esto. Porque como tú dices, perdonados y limpiados por la sangre de Cristo, sí, pero en proceso todavía de cambio y transformación, totalmente, totalmente. Necesitamos de esto. Y por ello, sin arrepentimiento no podemos lograrlo. Y aprovecho para hacer la distinción entre arrepentimiento y remordimiento, porque solemos pensar que el remordimiento es, "Ay, es que me siento terrible por lo que hice y Señor, ayúdame, tú sabes cuán débil soy y bla, bla, bla", pero la conducta no cambia. Y el pensamiento respecto a esa conducta tampoco cambia. Entonces, el remordimiento es simplemente la sensación, el síntoma superficial de que reconocemos que estamos mal, pero el arrepentimiento es el cambio de la conducta, ese abandonar ese estilo de vida pecaminoso, esa conducta. Esa es la clave y ese es el arrepentimiento del que tú hablas, que creo que es muy importante. Me encantó mucho, pues todos los puntos son importantes, pero me gustó mucho el cuarto, escuchar y obedecer la dirección que Dios nos da. ¿Cuántas veces, precisamente por no andar completamente arrepentido, estar escuchando otras voces, lo que Dios nos dice se confunde?
Dentro de la voz de la gente, la voz del prejuicio, la voz del conocimiento, la voz de nuestra experiencia. Y Dios a veces nos llama de una forma disruptiva a hacer cosas que están totalmente en contravía de lo que natural o normalmente haríamos. Y cuán importante es escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. Ahí está la clave. Y cuando mencionabas lo que enseñaste a tus hijos, me acordaba de Josué, ¿no? En capítulo 1, versículo 8 y 9, pues ahí se dice, no se aparte tu boca del libro de la ley para que hagas conforme a lo que en él está escrito, o sea, y así prosperará tu camino y todo saldrá bien, o sea, no hay vuelta que darle. Aquí necesitamos oír la voz de Dios constantemente y obedecer lo que Él dice. Entonces, gracias por eso. Seguro hay muchos comentarios más que queremos oír ahorita. Sí, y el que quiere seguir, queremos escuchar sus pensamientos, sus puntos de vista y observaciones en cuanto al tema y consejos pastorales. Quique, Gracias, gracias, Pastor Kyle. Qué bueno saludarte, qué bueno verte acá por este medio. Bueno, yo, la verdad, espectacular. Son esos 5 principios espectaculares. Parece que los conocemos, parece sencillo, pero no es sencillo. Fallamos, yo creo que fallamos y si tuviéramos esto en cuenta, nuestra vida siempre sería mucho mejor y nuestro servicio al Señor. Eh, eh, quiero pedirle al pastor Kai 2 consejos respecto a 2 puntos, pero antes de eso quería resaltar uno y es ese de escuchar la voz del Señor y obedecer como es de importante, ¿no? Porque de verdad que a veces ya estamos acostumbrados a hacer las cosas y nos ha salido bien que la próxima vez ya ni preguntamos al Señor, ¿no? Ya lo hacemos como automático, ¿sí? Entonces le pasó al pueblo de Israel cuando fue engañado por los gabaonitas en Josué 9:14 y los gabaonitas fingieron venir de una tierra lejana porque a los de la tierra cercana habían ordenado destruir y hicieron que su pan fuera mohoso y llegaron con un pan mohoso y un montón de cosas más y le dijeron al pueblo de Israel, mire, si quieres, mira, nuestro pan estaba calientico cuando salimos y ahora está mohoso. Y entonces el pueblo de Israel fue y revisó el pan y vio que estaba mohoso. Dice en Josué 9:14, entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tan fácil a veces es en nuestras vidas de verdad hacer las cosas y chequear, check, todo bien, todo bien, todo parece tan bien, pero es que yo no conozco todas las cosas, ni puedo ver todas las cosas, y puedo ser engañado. Entonces, de verdad que ese consejo cuarto de escuchar la voz de Dios, Señor, y obedecer, sí, ahí se ve como parece sencillo, pero no es tan sencillo y es bien importante. Entonces, gracias por eso, pero sí quería resaltar como 2 puntos en los que quiero que el pastor nos dé unos consejos. Porque dice la primera, vivir una vida de arrepentimiento, la primera. Y sí es importante, de hecho, reconocer que fallamos en estos puntos es eso, es el principio, ¿no? Pero uno ve 2 tipos de personas. Un tipo de persona es una persona que se para a dar un mensaje, y hablamos de un líder, de un pastor, de cualquiera, y muestra su fortaleza en ese escenario y muestra su perfección y yo lo logré y yo lo alcancé y yo esto y sean como yo. Hay un tipo de persona que es así, ¿sí? Pero hay otro tipo de persona que es el que en medio de su mensaje reconoce su vulnerabilidad, reconoce que falla y que lucha también y que quiere que no lo sigan a él, sino que sigan a Jesús. Pero yo creo que en ese tipo de personas todos hemos estado, en algún momento hemos fallado. Entonces, la primera consejo es, ¿qué consejo le das a alguien que se está parando ahí y está solo mostrando su fortaleza, su fortaleza, su fortaleza? Y está fallando ahí, que de pronto no lo hace con mala intención, porque no es que sea malo, sino que de pronto se olvidó que la gente necesita saber que hay esperanza, que él también falla, que él también se equivoca. Entonces sería como un consejo para ese tipo de personas si llegamos a hacer un día nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos aconsejas hacer? Primero, el primer consejo que te pido. Y el segundo espectacular, que es el segundo punto, que era en el que hablamos de vivir una vida de oración y una vida de comunión con Dios y llevar la presencia de Dios. Y pasa también entre el liderazgo y entre los pastores, pasa
que a veces son tantas cosas y yo estoy bendiciendo, supuestamente bendiciendo tanta gente y ayudando tanta gente y con una agenda tan apretada que empiezo a quitarle en mi agenda espacio a ese tiempo en el que yo estoy solo Dios y yo hablando y en el que derramo mi corazón a Él y le digo cómo estoy y en el que pido su ayuda y en el que tengo esa presencia de Dios en mi corazón. Empiezo a negociar ese tiempo por lo otro que también es noble, por hacer la obra de Dios, el servicio a Dios, la logística, ir a orar por otros, aún en mi tiempo que tenía para orar, no, es que voy a ir a orar por esta persona que necesita tanto. Estoy reemplazando ese tiempo por cosas nobles que también nos ha pasado a todos, o por lo menos a mí, que también nos ha pasado. Entonces la otra pregunta es, ¿qué consejos le podrías dar a esa persona que puede ser yo, que a veces negocia ese tiempo por cosas nobles, por cosas buenas, pero que yo creo que no deberíamos negociarlo, pero de pronto el pastor nos puede dar, mira, este consejo. ¿Qué advertencia primero nos daría a una persona que hace eso? ¿Y qué consejos nos daría para no hacerlo? ¿Sí? ¿Qué advertencia y qué consejos? Y eso era como lo que quería resaltar. De verdad que todos los puntos espectaculares los tengo anotados porque creo que si lográramos hacer esto siempre, fallaríamos menos, fallaríamos menos. Gracias, Pastor Kyle. Gracias a todos. Primero la persona o sea, no se siente que puede solucionar todo por sí solo, ¿verdad? Aparenta bien, pero está luchando por dentro. Sí, sí, sí. Sí, hay el que aparenta y el que se arrepienta, ¿verdad? Uno puede estar tan abierto como uno quiera. O sea, uno puede aparentar bien, pero si no quiere abrirse, eso es cosa personal. La cosa es que uno tiene que llegar a la necesidad diciendo, "Ah, necesito ayuda. Necesito por el Señor, por eso el Señor nos ha dado hermanos en Cristo. Con las cosas con que yo lucho, yo tengo un hermano a quien voy y oramos juntos. Y yo tengo un grupo de varones a quien yo acudo para oración también. Todos somos humanos, todos fallamos, todos necesitamos este apoyo. Pero la cosa es que comienza desde uno, esta necesidad de decir, yo necesito un corazón limpio y no lo puedo hacer solo. Ninguno es una isla y no podemos vivir así. Por entre más fuerte que pensemos que somos, ni tanto. No hay quien que no necesite ayuda. Y con la otra cosa de que, ¿cómo mantienes una vida de oración con una agenda tan llena? Cuestión de prioridades. Mi prioridad es del Señor. Por tan noble que sean las cosas que necesito hacer, lo que dije de Deuteronomio 10:8. Si no estoy recibiendo el Señor, entonces yo no tengo nada que dar, tan noble que sea la oportunidad. Sería como un doctor llegar a la cirugía sin haber estudiado su paciente. ¿Y quién quiere un doctor así? O sea, no, el doctor tiene que estudiar antes de la cirugía, saber lo que está haciendo, tener todo en orden antes de que presente. Si no, ¿qué va a tener? Entonces, entre más tiempo pasas con el Señor, más listo estás. Entonces, ahí voy a terminar porque quiero escuchar de los otros. Manuel. Buenos días, espero que se encuentren bien. Soy Manuel Segura, pastoreo aquí en Lima, Perú, una iglesia que está en el distrito de Ate. Estoy de pastor hace 5 meses aproximadamente, o sea que estoy nuevo. Bueno, del tema, me gustó mucho cómo comenzó, que Cristo es la cabeza, y todos estos puntos hablan acerca de dejarnos pastorear por Él, ¿no? El hecho de vivir un estilo de vida de arrepentimiento, y me gustó lo que enfatizó el hecho de que tenemos que volver pronto a Él cuando hemos hecho algo. O sea, no esperar demasiado tiempo, sino arrepentirnos, porque es mejor caerme cerca a Dios que caerme más lejos, ¿no? Y a veces nosotros el pecado nos lleva a pensar de que estamos más lejos
de lo que realmente estamos, porque Dios está ahí, pero el pecado nos engaña. Entonces, tener un estilo de vida de arrepentimiento, usted hizo una clase del arrepentimiento, Shub, creo, que está también en comprensión en la página, que es muy buena, y también enfatizó el hecho de, aún si lo he hecho muchas veces, volver a la presencia de Dios. Eso me gustó mucho. El segundo punto, pasar tiempo en la presencia de Dios, es muy importante, ¿no? Porque si no pasamos tiempo en la presencia de Dios, nos llenamos de basura. Entonces, son cosas como que básicas. Acá en la iglesia de donde yo he crecido, que la pastorea, el pastor Fabio, menciona mucho el estilo de vida Ovo, que tiene que ver con todo esto, oración, Biblia y obediencia. Es que si no llevamos este estilo de vida, no, no vamos a poder llegar al arrepentimiento, aferrarnos a su palabra, obedecer. Es como un estilo de vida que tenemos que aplicarlo a nuestra vida. Y ninguno de los puntos se divorcia de otro. Es algo que también me llamó mucho la atención. Ahí en el Proverbios 16:2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Entonces nosotros a veces nos miramos y decimos, "Ay, qué bien me veo, he hecho buenas acciones, voy a la iglesia, ta, ta, ta". Pero el Señor es quien examina realmente el corazón y a veces no queremos que Él nos examine, que Él esté viendo esas cosas que no se las queremos mostrar a nadie. Y eso es parte de pasar tiempo con Él. Es indispensable. ¿Sí? Y con respecto a aferrarnos a su palabra, me gustó mucho, bueno, lo voy a unir con el punto 4, el hecho de que tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios para tener algo que darle a la congregación, algo que Dios nos haya hablado. Y en Deuteronomio 17, del 19 al 20, ahí está hablando acerca de cuando tengan un rey, qué era lo que tenía que hacer el rey. Entonces, la Biblia dice en Apocalipsis que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Entonces, en el 19 dice, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Entonces, eso es un estilo de vida cotidiano, todos los días. Luego dice, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Es ese estilo de vida cotidiano de estar aferrados a la palabra de Dios para no llenarnos de orgullo, para no creernos superiores a los demás y para no apartarnos de los mandatos del Señor en lo más mínimo. O sea, es muy meticuloso esto. Y eso me gusta mucho. Eh, y bueno, también me encantó lo de oídos para escuchar y corazón para obedecer. Me pareció genial. Que lo voy a aplicar aquí en mi casa. Muchas gracias. Pastor Mario, queremos escuchar de los consejos que usted tiene. Bienvenido. Ok, buenos días, Dios te bendiga. Gracias, pastor, y también un saludo para todos. Yo estoy pastoreando en la ciudad de Medellín, en la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, y muy contento de poder servir a Dios acá en esta hermosa ciudad. Yo quiero, más que todo, bueno, un poco de comentario, pero más es hacerte una pregunta en el punto número 2, cuando hablaste de pasar tiempo con el Señor. La otra vez escuchaba una frase, ¿no? Que decía, cuando el diablo no te puede parar, él te va a acelerar. Y ocurre muchas veces cuando estamos en nuestro rol de pastorear, ¿no? Estamos muy felices estando ocupados, hacemos mucho, pero a veces somos muy poco productivos y terminamos muy cansados, agotados, y conozco pues algunos amigos que lamentablemente su salud ha sido afectada por esta situación, por estar tanto tiempo ocupado. Y a veces pensamos en el rol pastoral que tener en la agenda momentos de no hacer nada es bueno, porque me pasa a mí que cuando yo no estoy ocupado, tan ocupado, eh, obviamente yo hago silencio y soy más sensible cuando Dios habla, ¿no? Que cuando estoy tan ocupado. Entonces yo creo que la quietud obviamente es parte de la vida pastoral. Y es lo que menos hacemos, porque mientras más llena está la agenda, pensamos que
podemos ser más espirituales o somos mejores pastores. No, tú dijiste algo acerca de prioridades y a veces podemos confundir esas prioridades en el sentido de que, bueno, Dios, familia, ministerio, el último el ministerio, y a veces queremos fraccionar esos tiempos, 1 hora Dios, 1 hora familia, 1 hora ministerio, y pasa que le damos 1 hora a Dios, pero el resto del tiempo no involucramos a Dios en todo lo demás. Entonces yo creía que Él debería ser como el centro más que la prioridad, porque obviamente es lo que Él va a ayudarnos a poder tomar decisiones claves en medio de la pastoral. Entonces la pregunta que quería hacerte es, ¿cómo diferenciamos esos momentos de cosas que realmente no tenemos que hacerlas y que realmente tendríamos que cernir actividades para poder realmente hacer lo que tenemos que hacer? Y yo creería que incluso hasta el momento de parar, un momento de diversión, yo diría un momento de esparcimiento, es clave también en la vida pastoral. O sea, ¿cómo diferenciar eso y no llenar tanta la agenda pensando que eso es más espiritual que cualquier otra cosa? Pastor Mario, esas observaciones son excelentes de no tener la prioridad de Dios, sino hacer de Dios el centro de todo y involucrarlo. Eso es muy bien dicho, muy bien dicho. En cuanto a cómo podemos no llenar la agenda tanto, y también usted dijo algo muy clave, de que pensamos de que si trabajamos más espirituales somos. Esa es una tentación tremenda. Por ejemplo, pensamos que de los 10 mandamientos solo tenemos que guardar 9 de ellos, ¿verdad? Y uno de los 10 grandes es cuidar el sábado. O sea, tomar tiempo libre para no llegar a ser un trabajólico, pensando de que Dios me va a bendecir más entre más trabajo. Eso ya llega a ser una teología de puras obras, en vez de depender de la gracia del Señor. Cuando nosotros pensamos de que todo lo tengo que hacer yo, pues nosotros nos colocamos en lugar de Dios. Todo gira alrededor de mí. Algo que dije a mi congregación no hace mucho es que, ¿sabes qué va a pasar el día en que tú mueras? 2 cosas van a pasar. Número 1, va a haber cosas que todavía no alcanzaste a hacer. Y número 2, el sol va a salir otra vez sin que tú estés allí. Nosotros no somos tan cruciales e importantes que nosotros creemos. Dios es el centro de todo y nosotros, como dice Juan 15, estamos conectados en la vid de Cristo, de que sin Él nada podemos hacer y tenemos que bien recordar eso. Quiero escuchar de Pastor Arlex. Y si quieres seguir ese mismo tema y tienes otros Ok, no, entendimientos, dale. ya cuando uno queda de último, poco queda que decir, ¿no? Mi nombre es Arlet, pastoreo en la iglesia de Neiva, la iglesia cuadrangular de Neiva. Eh, hoy en día hay un boom. El boom es, tengo que decir algo nuevo. ¿Por qué? Porque estudio para sacar algo nuevo y poder impactar a los oyentes. Me fascina de que coges lo básico. A veces estamos buscando por qué no prende la nevera y simplemente falta es enchufarla. Sí, y no nos olvidamos, queremos más impactar por nuestro conocimiento, por nuestras oraciones elocuentes, y realmente pues cuando vemos lo complejo es lo sencillo, y lo sencillo y lo complejo. Pudiéramos hablar horas y horas del arrepentimiento. Sí, el arrepentimiento es algo extremadamente complejo, a su presencia. Ahora, me fascina lo que dijo Manuel, ninguna se desprende. O sea, yo no puedo tener arrepentimiento, pero no oro. No, es que todo va entrelazado. No puedo decir, bueno, yo leo su palabra, pero no paso tiempo en su presencia. No, todo va entrelazado. Todo va
dentro de. Y el ser humano, pues, para estudiar le toca separar, ¿no? Pero realmente cuando vemos muchas cosas de Dios, vemos mucha ontología, vemos que todo es uno solo, vemos que todo está ahí. Y no podríamos hablar de oración sin arrepentimiento, podríamos hablar de oración sin aferrarnos a su palabra, no podríamos hablar de oración sin escuchar su voz. Ya, todo está ahí, ¿sí? Y no podemos desprender una de la otra. Por otro lado, me impactó también lo que dijo Fabio. eh, para los cristianos hay arrepentimiento, para los no creyentes remordimiento. El arrepentimiento es algo que solo viene de Dios. Entonces, felicitaciones por coger lo básico, por no querer impactar a otros con nuevas cosas. No, no. Lo sencillo es poderoso. Quiero abrirlo a todos los panelistas, los que quieran agregar algo. Kyle, Sí, señor. yo quisiera sugerir algo, o sea, añadir un punto si es que cabe dentro de tu esquema y a la vez tener tu opinión. Tiene que ver con el tema del amor, o sea, de amar a la gente. Porque claro, es muy bueno, es fundamental y es básico en cuanto a mi relación con Dios, que es de donde parte todo. Que aún como líder, como pastor, etcétera, de nada sirve que yo esté al frente de la congregación si, como dices tú, no estoy recibiendo nada de la fuente. Eh, pero me permito sugerir esto, a ver tú qué piensas, por algo que el Señor también ha estado en el último año, año larguito, hablando fuertemente a mi vida. Y me lo dijo un día en un tiempo devocional de esta manera: ama más, pelea menos. Y es que resultaba que yo me encontraba conflictuado con opiniones, con expectativas, con impresiones de personas, de gente, y yo corriendo tratando, por un lado, de agradar, de cumplir, de decir, oye, sí, eso es importante, sí, esto es esencial, sí, esto, lo otro, aquí, allá, pum, 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 pum. Y después agotado, rendido, cansado y malhumorado y tenso con las personas. Las personas que el Señor me llevó a pastorear, que me llevó a amar, las personas por las que Él murió en la cruz, por las que Él resucitó. Me dejo entender, o sea, como que todo eso vino sobre mi mente y la comprensión también de que la gente es el objeto máximo del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a la gente de este mundo. Entonces yo dije, ¿y yo qué hago en mi corazón? Contendiendo y disque pastoreando, ¿verdad? Entonces el Señor me dijo, ama más y pelea menos. Y eso me puso a mí en una perspectiva de pasar por encima de sus errores, improperios a veces, o exabruptos y cosas inadecuadas que a veces y uno dice, pero ¿qué les pasa? Si yo estoy aquí es que para ayudar, ¿no? A ustedes. Pero mi corazón ya estaba así. Y entonces, para mí ha sido fundamental pasar por encima de muchas cosas y decir, te voy a seguir amando, muy a pesar de, y muy a pesar incluso de mí mismo, porque a veces no me dan ganas de amar, sino de cortarle la cabeza, ¿no? Entonces, pero esa simple premisa, ama más y pelea menos, a mí en lo personal me ha ayudado muchísimo. Lo he compartido con varios líderes de nuestra iglesia, con gente y todo, y como que dicen, oye, sí, ¿no? Sí, ¿no? Y es que cuando estamos en Él, Dios nos ha capacitado de cierta manera, hasta cierto punto, en la medida que lo hemos permitido, para amar más a las personas. Y no tenemos que esperar que sean perfectos, ni que nosotros seamos perfectos y que tengamos todo cuadradito y lindo y bonito en nuestra vida para empezar a amar. Ah, sí, yo te voy a amar, pero después de que arregle esto, después de lo otro, ahí te voy a amar, por ahora te voy a pegar. O sea, no, me dejo entender. Y entonces quisiera tu opinión al respecto, quisiera tu opinión en cuanto a esta premisa, ama más, pelea menos, amar más y pelear menos en el ministerio, en el liderazgo, como pastores, como líderes, como cristianos. ¿Qué piensas, Pastor Carlos? Perdón, estuve buscando un versículo bíblico. Dice, sean comprensivos. Oh, eso me gusta. Eso es de la Nueva Traducción Viviente y me gusta cómo lo dice. Dice, sean comprensivos con las faltas de los demás.
Oh, eso me gusta. Sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que también, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. En cuanto a su pregunta, Pastor Fabio, yo he llegado a entender y me gustaría también escuchar de otros en cuanto a esto. Um, Cuando yo siento que mi amor me está faltando para con mi misma congregación, hay algunas cosas que están sucediendo dentro de mí. Número uno, estoy muy cansado y no he tomado el tiempo apropiado para descansar y estar en la presencia del Señor. Porque el amor que el Señor nos da para perdonar y ser comprensivo con las faltas de los demás, no es un amor que brota de aquí, es un amor sobrenatural. Es el amor que Dios da. Y si yo me estoy desconectando con el Señor, si yo me estoy creyendo tan importante que no descanso y no paso tiempo en la presencia del Señor, es cuando más problemas y pleitos tengo. Yo tengo que estar conectado con la vid de Cristo, porque sin Él no puedo hacer nada. Entonces, esa es en corto mi respuesta, pero me gustaría escuchar de los otros panelistas en cuanto a la misma pregunta. Sí, obviamente nuestra relación, alguien dijo una vez, un ángulo de 90 grados, ¿no? Lo que yo recibo de Dios es lo que yo obviamente le voy a dar a la gente. Entonces yo creo que el efecto, o podríamos decir el fruto de mis acciones con la gente, obviamente va a revelar mi relación o mi comunión que yo tenga con el Señor, ¿no? Entonces, clave recibir de la fuente para poder dar a otros, ¿no? Y también, Pastor, hay un programa acá de televisión que le hacen una pregunta y le dan opciones, ¿no? Respuesta A, respuesta B, respuesta C. Y cuando pues no tiene clara la respuesta, le dan la opción de eliminar dos respuestas y obviamente es mucho más fácil, pero aún así, pues obviamente siempre va a haber una equivocada y una acertada. Y al final, cuando ya ninguna de esas te dicen, bueno, ¿quieres llamar a un amigo? Entonces uno llama a un amigo a ver si el amigo le ayuda a uno a resolver la situación. Y tú hablaste del quinto punto de orar en el Espíritu Santo. Y a veces suena ese texto cuando dice, cuando Él nos va a ayudar cuando no sabemos cómo pedir. Y a veces pensamos que es como la última opción, es como la llamada al amigo, ¿no? Ya no tenemos respuesta a la A, la B, la C, me dan dos, bueno, ahora pues más fácil, pero al final tenemos que llamar al amigo. Es como la última opción, cuando debería ser la primera, ¿no? Para que incluso creo que ahí entra lo que Fabio comenta ahorita con respecto a las relaciones. A veces eh, tenemos que ser sinceros y es que no sabemos cómo resolver muchas cosas de la vida con la gente, con nuestras esposas, que son obviamente las más cercanas, ¿no? Y ahí es donde necesitamos orar en el Espíritu. Alguien dijo, tengo 10 cosas por hacer y oro media hora. Y cuando tengo 100 cosas por hacer, yo pensé que iba a decir, no, tengo que trabajar más. No, dice, oro una. y debería ser esa, ¿no? Mientras más cosas tenemos por hacer, deberíamos aferrarnos más a él, porque sinceramente hay muchas cosas que no sabemos. Consejerías, decisiones de iglesia, obviamente familia, incluso hasta personales. Pero orar en el Espíritu yo creo que debería ser como no el comodín, sino como lo primero, ¿no? Gracias. Bueno, Yo quiero resaltar en cuanto al punto del amor algo y que es aparte muy importante este punto, pero considero que digamos, está incluido en el punto 4 de lo que nos mencionó el pastor Kyle, cuando dice escuchar la voz del Señor y obedecer, porque digamos que es algo que Jesús nos mandó, ¿cierto? Nos dijo, ama a tu prójimo, nos dio un ejemplo de amor al prójimo. Entonces, si yo escucho la voz de Dios,
Y si yo obedezco, pues el amor va a estar ahí incluido, ¿sí? Entonces, sí, sí, muy bueno el punto. Y quería resaltar una pregunta en el chat. En el chat hay una pregunta muy interesante. La pregunta es, ¿honestamente creen que podrían salir a descansar por un mes y todo seguiría funcionando igual en la iglesia? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué le muestra su respuesta? La verdad, una pregunta muy interesante para hacernos cualquier líder o en su ministerio, no solo en su iglesia, no, en su ministerio, en lo que haces, en su grupo, en el grupo que tienes. ¿Qué pasaría si tú faltas un mes? ¿O qué pasaría si yo falto un mes? Y ahí la respuesta a esa pregunta me va a indicar a mí si yo lo estoy haciendo bien o si estoy haciendo que el centro de todo sea yo. Y entonces el día que yo falte, se acaba eso, no funciona igual. O si yo estoy haciendo, pasándome en mis labores, en lo que hago, porque entonces no me apoyo en los demás, no puedo delegar, no puedo trabajar en equipo como un cuerpo de Cristo, que cada uno hace algo y cuando alguien falta, nos cubrimos y nos ayudamos. Y esa respuesta a esa pregunta que está bien interesante ahí en el chat, la verdad es lo que nos dice si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, porque si faltáramos y funcionara, quiere decir que yo no hice el centro de ese grupo, yo no fui, sino que yo logré que todos entendieran quién era el centro, que era Jesús, y que todos trabajáramos y que todos aportáramos una parte y construyéramos cosas juntos como un cuerpo, de manera que si alguien faltaba, podríamos seguir adelante. Entonces, muchas gracias al que escribió la pregunta y quería resaltar esa pregunta ahí porque está bien interesante. Muchas gracias. Pastor Arlex. Bueno, cuando yo leo sobre leo los puntos sobre el arrepentimiento, sobre pasar el tiempo, aferrarse a su palabra, escuchar o la oración. Creo que es supremamente importante, clave, el concepto que yo tenga de Dios. El concepto que yo tenga de Dios me lleva a un arrepentimiento. Si yo llego a entender que el santo, 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 pues automáticamente yo digo, no, pues yo no lo soy. Me llevaría a arrepentirme. Si yo digo que su palabra, si yo tengo el concepto de él, que él es el centro, que él es importante, que fuera de él nada podría ser, lo que menos quiero alejarme de su palabra. ¿Sí? Esos 5 puntos se desengloban o, o terminan siendo un fruto más bien del concepto que tengo yo de Dios. Entonces es extremadamente importante el concepto que yo llego a tener de Dios, porque el concepto que yo llego a tener de Dios es el que me lleva a mi oración, el que me lleva a escucharlo, a obedecerlo, y esta parte no la podemos quitar de esto. El concepto que yo tengo de Dios. Y muchas veces tenemos un concepto errado de Dios y entonces tenemos conceptos errados del arrepentimiento, conceptos errados de pasar el tiempo con Dios, conceptos errados de la oración, pero no nacen de ahí, nacen de un concepto que no está claro de Dios. Excelente. Muy bien. Quique y Arlex igual, excelentes. Manuel, quiero escuchar de ti una vez más. Claro, yo quería hablar con respecto a que no debemos dejar lo importante o fundamental por lo urgente, ¿no? Como Jesús le dijo a Marta, ¿no? Marta, Marta, o sea, que María había escogido la mejor parte. Y a veces, me refiero a esto con lo que compartía el pastor Fabio, con respecto de amar más y pelear menos, porque a veces nosotros en el liderazgo estamos luchando en el corazón y desgastamos nuestras fuerzas. Y muchas veces es porque hemos dejado lo importante, que es pasar tiempo con el Señor. Y nos hemos enfrascado en tratar de solucionar los problemas con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos, a nuestra manera. Y algo que a mí me ayuda mucho es pedir consejo. Pedir consejo muchas veces hasta por lo más mínimo. Porque tener otra perspectiva de manera práctica te ayuda mucho a tomar decisiones que a la postre van a ser vas a sembrar algo bueno de eso y no vas a reaccionar si ya estás desenfocado con tu corazón luchando y no lo puedes controlar como aguas bravas. Un consejo a veces te lleva a encaminarte y
y volver nuevamente a la vía de buscar a Dios, de enfocarte en Él, para que tus decisiones provengan y el amor provenga de Dios y no de lo que no tenemos. Por un tiempo mi esposa y yo éramos misioneros en México, en el lugar donde ella se crió. De hecho, fue en Puerto Vallarta. Ese es donde estuvimos por un tiempo y plantamos una iglesia allí en nuestra casa, y las primeras personas que asistieron a la iglesia era una pareja lesbiana. Y nosotros las recibimos y predicamos la palabra, nos hicimos amigos con ellas, y Dios hizo una gran restauración en su vida, y ellas se arrepintieron, y fue muy bonito, pero sí duró meses, no fue de noche a la mañana. Y me di cuenta de que muchas personas dirían, no, pues estás permitiendo este pecado entrar en la iglesia. No, pues no estoy permitiendo que tenga voz en la iglesia, pero si los enfermos no pueden venir a la iglesia para conocer a Cristo, pues ¿dónde pueden ir? Y fue en ese momento que nada más mi esposa, que se llama Teresa, las amábamos. No, siempre decíamos la palabra tal cual es, pero las amábamos, las aceptábamos. Y al final ellas, cambiaron. Y fue en ese momento que yo me di cuenta de que un poco de amor abarca mucho más que bibliazos. Que la Biblia dice tal, 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 y nada más salen siendo golpeadas, como han sido en varias otras iglesias que le hicieron lo mismo. Y es cuando yo me di cuenta por cuán rota que sea la gente, por cuán perdida que sea la gente, por cuán vil que sea la gente. Un poco del amor de Dios tocando su vida abarca muchísimo. Y eso es dejar que el Espíritu Santo haga lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, porque ni tú ni yo somos el Espíritu Santo. Nuestro trabajo es amar. Nuestro trabajo es indicar a Cristo, llevar a la gente hacia Cristo, abrir la palabra para decir la verdad, no para golpear y dar palo. Y luego el Espíritu Santo comienza a trabajar. Nuestro amor, un poco de amor, abarca muchísimo. Entonces, últimas palabras, últimas conclusiones por quien lo quiera decir en esos últimos momentos que tenemos juntos. Pastor Kyle, lo Dígame. siguiente, esto que estás comentando es muy importante porque como líderes, como cristianos, olvidamos que amar, o sea, lo olvidamos porque nos metemos demasiado en el cuento cristiano y a veces en la rutina cristiana, en la rutina de la iglesia y del ministerio, que nos olvidamos que algo tan simple como amar a alguien, aceptarlo tal cual es, pasar por encima de sus errores, de sus faltas, etcétera, y seguir amándole y amándole y amándole, nos asemeja más a Dios, y a veces olvidamos eso. Y entonces queremos ser justicieros, celosos de la palabra y celosos de la iglesia y de la rectitud y la santidad. Y resulta que a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó fue a amar a la gente, porque si esa rectitud y santidad nos la aplicáramos a nosotros mismos, seguro por más de un tema estaríamos descalificados. Entonces, bueno, en fin. Entonces, cuán importante es ser intencional en amar a las personas, así como tú lo estás planteando en el caso que viviste. Y ojo, porque a veces nos negamos a amar a la gente porque hay un pensamiento muy sutil que seguro lo han tocado en alguna conferencia, y si no, pues habría que tocarlo, y es una herejía que ha salido por ahí, la del merecimiento, que finalmente es puras obras, pero que no, que yo me merezco el amor de Dios, yo me merezco ser amado, yo merezco y merezco y merezco.
Y resulta que muchas veces lo que nos olvidamos es lo que realmente merecemos. Lo que realmente merecemos es el infierno por nuestras acciones y pecados, pero la gracia es la que supera ese merecimiento. Pero muy sutilmente se ha deslizado por aquí y por allá y se está deslizando en mucha literatura cristiana, en mucha predicación por aquí, famosa por aquí y por allá. Uno dice, hello, no señores, no merecemos, es gracia. Y por su gracia, que es amor finalmente, es que podemos amar a otros y aplicarnos en nuestra vida personal. Entonces quería enfatizar ese puntito para hacer una distinción con lo que el mundo hoy está diciendo por ahí. Muy bien. Vi la mano de Pastor Alex también. Sí, es más una pregunta. Normalmente enfatizo mucho en el arrepentimiento. Ya, yo no podría hacer una oración sin antes de arrepentirme. Y, pero a veces, no sé hasta qué punto he caído en un cliché. Y claro, sí, tú dices, yo me arrepiento, sí, sí, venga, venga, venga. Y a veces en mi oración hay una lucha interna, abro mucho mi corazón, diciendo, venga, 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 pero no es una parte de la oración. Y la pregunta es, ¿cómo no caer en eso? ¿Cómo no, no desdibujarlo de tanto decirlo, Señor, perdóname, sí, Padre, te pido perdón, Señor, llego delante de ti, reconozco mi maldad? Pero la pregunta es, a veces se nos vuelve tan cotidiano decir arrepentimiento, arrepentimiento, que pareciera que perdiera peso. No sé si me estoy dando a entender. Y a veces digo, bueno, sé que hace parte del protocolo pedir perdón. Y me digo, no, pero no es cuestión de protocolo. Y esa es la pregunta, ¿cómo hacer para no caer en un cliché de simplemente decir, ay, Señor, perdóname por mis pecados, Señor, te doy gracias por tu misericordia, me cubro bajo tu misericordia, bajo tu gracia? Y no sé, ahí esa es la pregunta. Bien, 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 yo entiendo lo que estás diciendo. Porque yo creo que todos nosotros hemos pensado lo mismo. ¿Cuántas veces has regresado a la misma cosa diciendo, Señor, otra vez lo hice? Ah, con una muestra de manos, ¿quién ha hecho eso? Yo con las dos manos arriba. Sí, sí, y justo ayer estuve hablando con el Señor y yo hice algo y, ah, ah, y vine al Señor y dije, ay Señor, qué tonto yo, perdóname. Y el Espíritu Santo me habló. Y me dijo algo que no me había dicho antes, pero es muy bíblico, o lo van a reconocer inmediatamente. Y me dijo, ¿cómo dices que me amas si haces esto? Ay, Chihuahua. Sí, es cierto. Y fue una cachetada. ¿Cómo dices que me amas si haces esto? Es cierto. Jesús dijo, ustedes van a demostrar que me aman por cómo. Cuando obedecen mi palabra. Y eso, en cuanto a su pregunta, Pastor Alex, de que cómo no caigo en este cliché pues lo hice otra vez, perdón, 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 yo sé que la sangre de Jesús me cubre por su gracia, gloria a Dios. Y tiene que llegar a ser algo ah, que agarra el corazón. De que el corazón está tierno y no cicatrizado delante del Señor, de que sentimos de veras el remordimiento de que lo hice, pero este remordimiento que nos lleva a un arrepentimiento verdadero. Segunda de Corintios habla, capítulo 7, habla del arrepentimiento que la iglesia en Corintio sintió por la primera carta de los Corintios que Pablo hizo, de que no los provocó tristeza, tristeza como lo hace el mundo, pero una tristeza que te llevó a una indignación.
Y no la indignación de enojo, pero la indignación de que estoy indignado conmigo mismo por haber permitido esto en mi vida. Y la indignación de decir, Señor, ábreme, escudriñeme. Señor, saca de mí todo mal. Y eso no quiere decir que nunca más vamos a volver a pecar o tropezar en alguna cosa. Pero es la condición del corazón diciendo, no, estoy celoso de que aunque tropecé, estoy celoso por la presencia del Señor en mi vida. Quiero amar al Señor con todo el corazón, alma y fuerzas. Aunque haya fracasado en ese momento, no, yo voy a amar al Señor y no decir, nada, pues lo hice y perdóname, Señor. Y yo no sé si eso tiene sentido, pero eso es cómo manejo mi propio corazón. Pastor Sí, Mario. pastor, sí. El texto que tú citaste en una paráfrasis, lo escuchaba la otra vez, decía, a causa de mi amor me vas a obedecer. Ese orden, porque en la primera suena como más condicional, ¿no? Si me amas, guardas. Entonces, en esta paráfrasis que yo escuchaba decías, bueno, a causa de mi amor me vas a obedecer. Y eso me llama la atención porque yo creo que lo que nos lleva a un arrepentimiento genuino es cuando entendemos que su amor me quiere llevar al mejor camino. Y él sí nos va a estimular a eso y él nos muestra, sí, este es tu camino que estás tomando, pero este camino es el que yo tengo para ti. Y cuando yo entiendo ese amor a donde él me quiere llevar, claro, nuestro corazón se hace chiquito y uno dice, Señor, pero ¿por qué yo quiero este otro camino? Es mi egoísmo, mi falta de estar lejos de ti es lo que me lleva a este camino. Pero Él siempre, con ese amor, nos va a llevar y nos va a mostrar ese camino real que nos lleva a un camino de bienestar, ¿no? Y no es, pues realmente todo lo que Dios dice o los mandamientos que Él nos da es para protegernos. Él quiere el bienestar. Por eso en uno de los textos que habla en Josué, dice, si pones atención a mi palabra, si guardas el mandamiento, al final termina diciendo, y te irá bien. O sea, realmente Él quiere que nos vaya bien. Y entender que su amor no cambia aún en medio de nuestras malas decisiones, eso sí nos seduce el corazón a ir al camino del arrepentimiento. Porque si no, sí va a ser solamente el hecho de que no quiero recibir el castigo por esto, o no quiero recibir una consecuencia por esto, sino realmente esa causa de su amor es lo que nos lleva al arrepentimiento. Sí, en Salmo 51, cuando el rey David había cometido su pecadote con Betsabé y Urías, él escribe en su famoso salmo de arrepentimiento, una cosa que él dice que hasta me perpleja. Dice, Señor, contra ti y solo contra ti yo he pecado. Pues, ¿a poco no pecó en contra de Betsabé y su esposo? Pues claro, pero lo que le estaba afectando más que todo es que, Señor, hice algo que perjudica mi relación contigo. Y eso es lo que, a pesar de lo feo que hizo, y no estaba tratando David de minimizar lo feo que cometió, pero se dio cuenta de que su relación con Dios estaba perjudicada. Y eso es lo que más le rompía el corazón. Por eso, a pesar de lo feo que hizo, siguió siendo un hombre conforme al corazón del Señor, porque más que nada él quería cuidar esa relación con Dios. Contra ti y solo contra ti yo he pecado. Y cuando mantenemos esto en nuestra perspectiva, Señor, no quiero hacer nada que vaya a perjudicar nuestra relación. Y si yo he hecho, Señor, yo quiero hacer lo máximo que puedo hacer para restaurar esa relación. Eso es lo que David estaba diciendo en eso. Y hasta así yo creo que debe sentir uno. Y eso es cuidar el corazón y cuidar la relación con el Señor. No solo diciendo, ay, pequé contra mi hermano. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor.
Es, Señor, ¿qué he hecho yo para desligarme, desprenderme de ti? Yo quiero volver a pegarme contigo. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Gracias, Pastor Kyle, por esos 5 puntos muy claves. No son sencillos, los hemos repetido, los hemos leído, los hemos hablado tantas veces que se hacen viejos, pero son nuevos y tienen que seguir siendo nuevos en nuestra vida y seguir creciendo. Muchas gracias. También quiero darle las gracias a todos a todos los pastores, panelistas, invitados acá. Gracias por sus preguntas, sus comentarios. Gracias por sus inquietudes. Gracias por abrir sus corazones en este tiempo. Qué bendición tener esta conversación pastoral. Muchas gracias a todos. Y también le recordamos, si usted está viendo este video y ha sido bendición, compártalo, póngale un me gusta, le póngale un comentario, hagamos que estos videos lleguen en la fila lo número 1 para que otros reciban de esta bendición. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.